Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones. En esta ocasión quiero presentarles a esta tierna parejita de conejos orejones. Sin antes mandarles 1.000.000 de saludos y bendiciones a quienes siguen este canal y agradecerles por los lindos mensajes que me mandan y con lo cual me dan aliento y me dan fuerzas para seguir adelante. Bueno, amigas, muchas gracias por ello. Entonces paso a detallarles cómo trabajé a estos conejitos. Bueno, amigas, vamos a trabajar a la conejita, ya que es el mismo patrón de los dos conejos, solo varía la vestimenta. Y saben, amigas, que yo siempre mis trabajos los hago personalizados, o pensando para quién o a quiénes le va a hacer feliz el trabajo que estoy realizando. Bueno, amigas, entonces esta conejita mide 60 centímetros de alto, de circunferencia, o sea, de lo ancho mide 49 centímetros, o sea, el cuerpito. Y tiene su boina, como ven acá, es grande, es casi tamaño para una bebé de 2 a 3 meses. Acá tiene su flor, tiene su abriguito, pueden apreciar los detalles que tiene. Acá tiene su cuellito, es el mismo, o como se puede decir, se puede hacer para una bebé el abriguito, o también para grande, tienen los mismos detalles. Y siempre mis trabajos las realizo con todo cariño y recordándome una palabra que siempre me acompaña, que me dijo mi abuela, de quien aprendí a tejer. Ella siempre me decía, cada cosa que se hace en toda nuestra vida, las cosas se le hace como para agradar a Dios. Entonces así yo la pongo todo mi empeño en todos mis trabajos, amigas. Y seguimos detallándoles. La botita también se puede sacar, amigas. Vean, se puede sacar, ya que ahora las niñas les gusta vestir a sus muñecas. Ahí va. Ahí está la botita. Vean, ahí está su piecito de la coneja. Entonces, para trabajarlas a estos conejitos, también les voy a detallar, aunque ya les dije, es el mismo patrón del conejo. Tiene lo mismo, las mismas orejitas. Tiene su gorrita plana, que es de la marca Nike, su gorrita plana. Ya les dije, es personalizado el conejito. Tiene sus tenis con relieve de la misma marca Nike, como de la gorrita. Está su relieve en su marquita. Es un tenis Air Force One Classic. Tiene su gorrita, su suéter con cuello tortuga. Pueden ver acá, ahí está. Eso también tiene una polera que simula, acá pueden ver su relieve. Bueno, amigas, ahí pueden apreciar todo el trabajo que hice y les muestro, amigas, la cual voy a compartir con ustedes. Entonces paso a detallarles con todo los detalles, los materiales. Los materiales que vamos a utilizar, las cuales van a estar preparando las amigas, es
del color lila 300 gramos. Y el color, amigas, es opcional. Preparen el color que les agrade o que tengan, amigas. Pero es 300 gramos de lila para el cuerpo y 200 gramos para la boina y el abrigo, más la botita. Y este color de hilo, amigas, yo los tenía, siempre las que tejemos tenemos de lo que nos quedan de otros tejidos, ¿no, amigas? Para poder combinarlas. Vamos a necesitar una docena de botones más uno. Esto es opcional, puede ser de otro color o del mismo color. Yo solo compré una docena de estos botoncitos, las cuales acá entran 2, 4, 6. Acá tenemos 2, 8, acá tenemos 12 en las botitas, con eso 10, y en el detalle de la cintura del abrigo 2, una docena. ¿Vean? Entonces, ¿qué más nos faltaría? La fibra. La fibra por conejo utilicé más o menos un medio kilo, porque está rellenita nomás. Y el gancho que utilicé, amigas, es de 3 milímetros, porque es gruesita la lana que utilicé. Bueno, amigas, con todo eso, en el próximo video vamos a empezar a trabajar a estos tiernos conejitos. Bueno, amigas, hasta pronto y no olviden de compartir para a varias amigas para que puedan trabajar junto con nosotros a estos conejitos. También les ruego que puedan suscribirse y tocar la campanita para que les llegue la notificación del próximo video. Bueno, amigas, hasta pronto y ahorrar fuerzas para trabajar este nuevo proyecto. Bye, hasta pronto.